Nunca olvidaré el sonido de la puerta cerrándose tras el ataúd de Héctor. Fue un ruido seco, como si la vida misma me estuviera diciendo que ya nada sería igual. Antes de continuar, comenta aquí de donde me escuchas y suscríbete al canal. Eso me ayuda a llevar esta historia a más personas. Aquel día el silencio de la casa se volvió un grito insoportable, y mi corazón, roto en pedazos, no encontraba consuelo en ninguna esquina. Me sentía despojada, huérfana de mi compañero de toda la vida, y al mismo tiempo prisionera de un dolor que apenas podía sostenerme de pie. Me vi a mí misma en el espejo, con el rostro cansado y los ojos enrojecidos, preguntándome cómo se sobrevive al vacío. El luto pesaba como una losa sobre mis hombros, y sin embargo trataba de mantener la calma para que mi hijo, Andrés, no viera cuánto me quebraba por dentro. Había sido mi deber cuidar de Héctor hasta el último aliento, y lo hice con amor y entrega, pero ahora que él ya no estaba, sentía que la vida me arrancaba también mi lugar en el mundo, como si todo lo que había construido se desmoronara en un abrir y cerrar de ojos. El barrio, tan acostumbrado a los murmullos, me parecía más cruel que nunca. Desde la ventana escuchaba voces lejanas, conversaciones a media voz que seguramente ya comentaban mi nueva condición de viuda. Todo en León se sabía, y yo no tenía fuerzas para enfrentar las miradas curiosas. El aire olía a incienso todavía, a las flores marchitas del velorio, y cada rincón de mi casa llevaba la huella de un pasado que se me escurría de las manos. Sentía que hasta la fe, esa que tantas veces me sostuvo, temblaba como una llama débil que amenazaba con apagarse. Esa tarde, aún con el negro del luto cubriéndome como sombra, escuché los golpes en la puerta. Mi corazón latió con fuerza, creyendo que alguien venía a darme consuelo, pero cuando abrí, encontré el rostro serio de Patricia, mi nuera, con una mirada que no traía compasión ni palabras de alivio, solo frialdad. Su voz sonó firme, cortante, como un cuchillo que atraviesa la piel. Ya no hay lugar para ti aquí. Fue en ese instante, en medio del duelo más amargo, cuando comprendí que mi vida estaba a punto de cambiar de un modo que jamás había imaginado. Mi vida antes de ese golpe fue sencilla, marcada por la rutina y el cariño silencioso de las pequeñas cosas. Cada mañana me levantaba temprano, cuando el sol apenas asomaba detrás de los cerros de León. El canto de los gallos se mezclaba con el olor a café recién colado, y mientras la ciudad despertaba con sus mercados bulliciosos y sus calles empedradas, yo preparaba el desayuno para Héctor. Su enfermedad lo mantenía frágil, pero aún así agradecía con una sonrisa cada taza caliente que ponía frente a él. El cuidado de mi marido se había convertido en el centro de mi existencia. Aprendí a medirle la presión, a preparar sus medicinas, a cocinar comidas suaves para que pudiera digerirlas sin dificultad. La casa estaba impregnada de olor a remedios y a caldo de pollo, mezcla que para mí se volvió sinónimo de amor. Aunque cansada, nunca lo vi como una carga. Cada gesto de atención era una forma de sostener la promesa que hicimos ante el altar, en la salud y en la enfermedad. Las paredes de nuestro hogar, pintadas con tonos claros ya gastados por el tiempo, guardaban risas de antaño. En la sala aún colgaban las fotos de Andrés cuando era niño, con su uniforme escolar, sus cabellos alborotados y esa sonrisa traviesa que siempre me desarmaba. Recordar esos días me llenaba de ternura. Aunque Andrés ya era un hombre casado, para mí seguía siendo aquel niño que corría por la casa con los zapatos llenos de polvo después de jugar en la calle. El barrio donde vivíamos estaba lleno de sonidos familiares. El pregón del panadero al amanecer, el repicar de las campanas de la iglesia anunciando la misa diaria, los niños que gritaban y reían corriendo detrás de una pelota. Era un lugar donde todos se conocían, para bien y para mal. A veces me daba consuelo saber que la gente estaba cerca, otras veces me pesaba la sensación de que no existían secretos. La vida de cada familia era tema de conversación en la esquina. Mi fe católica era el sostén de mis días,
Acudía cada domingo a la misa, vestida con mis mejores ropas aunque fueran modestas. Encendía velas frente al altar de la Virgen y pedía fuerza para seguir cuidando de Héctor. En el silencio de la iglesia encontraba un respiro, un momento de paz en medio de la rutina agotadora. Me gustaba escuchar el eco de los rezos, sentir el olor a cera y a incienso, observar las manos callosas de las vecinas que, como yo, buscaban consuelo en la fe. En casa, las tardes eran tranquilas. Me sentaba junto a Héctor en el pequeño patio, donde teníamos unas macetas de geranios que él cuidaba con esmero antes de enfermar. El aire traía el aroma de tortillas recién hechas que venía de las cocinas vecinas, y a veces los pájaros se posaban en la barda, como si quisieran acompañarnos en silencio. Aunque la enfermedad lo debilitaba, él me tomaba de la mano, y en ese gesto encontraba la certeza de que nuestro amor seguía intacto. El tiempo libre lo ocupaba en labores sencillas: bordar manteles, limpiar cada rincón de la casa, preparar los guisos que más le gustaban a Andrés cuando venía de visita. Esa dedicación era mi manera de decirles cuánto los amaba, sin palabras, con actos, porque en mi familia no abundaban los discursos largos, sino los gestos cotidianos: una sopa caliente, una camisa planchada, una bendición al salir de casa. Mi hijo Andrés era motivo de orgullo y también de preocupación. Trabajaba duro, pero la relación con Patricia, su esposa, me mantenía en constante alerta. Ella siempre fue distante conmigo, como si yo representara un obstáculo en su vida. Nunca hubo insultos directos, pero su frialdad me hería. Aún así, yo callaba, convencida de que mantener la armonía era lo más importante. La familia, me repetía, debía ser un espacio sagrado, aunque a veces me costara tanto sostener esa idea. Cuando venían de visita, la casa se llenaba de un aire diferente. Andrés hablaba de su trabajo, de los planes para el futuro, mientras Patricia lo escuchaba con esa mirada calculadora que parecía medir cada palabra. Yo sonreía, servía la comida y trataba de ocultar la incomodidad que sentía. Me repetía que tal vez era mi imaginación, que lo importante era que mi hijo estuviera feliz, aunque en el fondo presentía que algo se rompía lentamente en nuestra relación. Las noches eran largas, sobre todo cuando Héctor no podía dormir por el dolor. Yo me quedaba a su lado, humedeciendo sus labios con agua, acomodando las almohadas, rezando en silencio. Escuchaba el reloj de pared marcar cada segundo y me parecía que el tiempo se volvía interminable. En esas horas solitarias, mi mente viajaba al pasado, a los bailes juveniles donde conocí a Héctor, a las primeras caricias furtivas, a los años de sacrificios que nos llevaron a levantar ese hogar modesto. La cocina era mi refugio. Allí pasaba gran parte de mi día, amasando tortillas, preparando salsas con chiles que molía en el metate, friendo frijoles en manteca hasta que el olor se extendía por toda la casa. Cocinar me conectaba con mi madre, con las mujeres de mi linaje que me enseñaron que el amor también se sirve en un plato caliente. Cada receta guardaba una historia, y al repetirlas sentía que mantenía viva la memoria familiar. Mis vecinos eran una mezcla de compañía y vigilancia. Doña Carmen, que vivía frente a mi casa, solía tocar la puerta para preguntar por la salud de Héctor. Me traía caldo o pan dulce, pero también sus ojos curiosos parecían escudriñar más de lo necesario. El señor Julián, en cambio, siempre tenía un comentario de más sobre cómo debía cuidar a mi marido, como si él supiera más que yo. Era un ambiente en el que el afecto se mezclaba con la intromisión, y uno aprendía a vivir con ello. Cuando me daba un respiro, salía a caminar por las calles del barrio. Las paredes estaban cubiertas de murales coloridos que hablaban de la historia de nuestra ciudad, y en las esquinas los niños vendían dulces típicos. El bullicio del mercado era un mundo aparte. El olor a carne asada, a especias, a fruta fresca recién cortada. Yo caminaba entre los puestos con un canasto en mano, buscando siempre lo mejor para la dieta delicada de Héctor. El dinero no abundaba,
pero nunca nos faltó lo esencial. Vivíamos con lo justo, gracias a la pensión pequeña que recibía Héctor y a la ayuda ocasional de Andrés. Yo sabía administrar cada peso, haciendo rendir lo poco que entraba en la casa. A veces soñaba con comprar cosas nuevas, pero me conformaba con lo que teníamos. Lo importante era mantener un techo digno y un ambiente cálido para mi familia. Las festividades religiosas eran los momentos más esperados. En Navidad la casa se llenaba de luces y de aromas dulces, aunque fuera de manera sencilla. Preparaba ponche con frutas, y la familia se reunía alrededor del nacimiento que armábamos con cuidado cada año. En Semana Santa acompañaba las procesiones, vestida de negro, rezando el rosario con las vecinas. Esa devoción me daba fuerzas, y aunque Héctor ya no podía caminar mucho, siempre encontraba la forma de participar desde casa. Mi relación con Patricia era la espina que nunca me dejaba en paz. En cada gesto suyo había un aire de superioridad, una mirada que parecía decir que yo estorbaba. Yo trataba de ganarme su cariño con detalles, bordándole servilletas, preparándole sus platillos preferidos, pero ella rara vez agradecía. A veces me preguntaba si había hecho algo mal, si el problema era yo, pero luego me decía que, tal vez, simplemente no podía agradarle, y debía resignarme a ello. A pesar de todo, mantenía la esperanza de que la unión familiar prevaleciera. Soñaba con ver a Andrés y Patricia dándome nietos que alegraran la casa, con reuniones donde las risas opacaran las diferencias. La fe me decía que las familias, aunque imperfectas, siempre encontraban un camino para permanecer juntas. Esa ilusión me sostenía en los días más grises. Los domingos eran sagrados. Después de la misa, volvía a casa y preparaba una comida especial. Ponía el mantel bordado, sacaba la vajilla guardada para ocasiones importantes y esperaba la visita de Andrés. Aunque Patricia a veces inventaba excusas para no acompañarlo, yo no perdía la costumbre. Servir esa mesa era mi manera de mantener vivo el espíritu de hogar, de recordarles que siempre tendrían un lugar conmigo. En los momentos de descanso, me gustaba sentarme en la mecedora de la sala, con un rosario entre las manos. Las cuentas frías se deslizaban entre mis dedos mientras oraba en silencio. A veces me quedaba dormida así, arrullada por el vaivén de la silla y el murmullo lejano de la ciudad. Era en esos instantes de calma donde encontraba paz, donde sentía que, a pesar de las dificultades, la vida aún tenía sentido. Mi mundo giraba en torno a esas pequeñas rutinas, a los detalles que parecían insignificantes para los demás, pero que para mí eran el corazón de la vida. No imaginaba entonces que todo aquello, ese frágil equilibrio entre el amor, la fe y la rutina, se desmoronaría de golpe. Creía que el futuro seguiría el mismo curso, que mi papel estaba definido para siempre. No sabía que estaba a las puertas de una tormenta que lo cambiaría todo. El día que todo cambió comenzó con un amanecer silencioso. El aire se sentía distinto, pesado, como si la ciudad entera presintiera la despedida. Héctor respiraba con dificultad, y yo, a su lado, sostenía su mano arrugada con desesperación. El reloj parecía no avanzar. Cada segundo era una eternidad cargada de incertidumbre. Sabía que el final estaba cerca, pero nunca se está preparada para ese instante. El olor a alcohol y medicamentos impregnaba la habitación, mientras afuera los pájaros cantaban como si nada pasara. Cuando su último suspiro escapó de sus labios, un frío recorrió mi cuerpo entero. No lloré de inmediato. Fue como si me hubieran arrancado el alma y me hubiera quedado hueca, incapaz de reaccionar. Su rostro, sereno al fin, me parecía un cruel recordatorio de que la vida seguía aunque la mía se rompiera. Las campanas de la iglesia sonaron a lo lejos, y cada tañido me atravesaba el pecho como un eco fúnebre. Me quedé allí, inmóvil, hasta que alguien me sacó de mi trance para avisar que debíamos preparar todo para el velorio. El velorio fue un desfile de vecinos, familiares lejanos y conocidos que venían a dar el pésame. Las palabras de consuelo me llegaban distantes,
como si fueran murmullos en un idioma que ya no comprendía. Las coronas de flores llenaban la sala con su perfume dulzón, que pronto se volvió asfixiante. Yo me aferraba al rosario, recitando oraciones entre sollozos, mientras mi hijo Andrés me abrazaba con torpeza, incapaz de sostenerme realmente. Patricia, a su lado, mantenía una expresión dura, como si su presencia fuera más una obligación que un gesto de afecto. Al día siguiente, cuando el féretro fue bajado a la tierra húmeda del panteón, sentí que me enterraban con él. El sonido de la tierra cayendo sobre la madera me partió en dos. Andrés puso una mano en mi hombro, pero no dijo nada. Sus silencios pesaban tanto como los juicios de los demás. Volvimos a casa rodeados de un silencio incómodo, y esa noche me senté sola en la sala, con la mecedora balanceándose suavemente, sin saber cómo llenar ese vacío. Creí que tendría al menos un tiempo para llorar, para acomodar mi corazón desgarrado, pero la vida, o quizás la crueldad del destino, no me concedió esa tregua. Apenas habían pasado unos días cuando escuché los golpes secos en la puerta. Abrí con la esperanza ingenua de encontrar apoyo, pero en su lugar estaba Patricia, con los brazos cruzados y una mirada que me heló la sangre. Su rostro no tenía rastro de compasión, solo había dureza y determinación. Doña Rosa, me dijo sin rodeos, ya no puede quedarse aquí. Esta casa es de Andrés y mía. Usted tiene que buscar dónde vivir. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier insulto. Yo aún llevaba el luto en mi ropa, el dolor en la piel, y sin embargo ella no mostró consideración alguna, ni un abrazo, ni un gesto humano, solo un ultimátum que me dejó sin aire. Busqué a mi hijo con la mirada, esperando que interviniera, que me defendiera, que alzara la voz en mi favor. Pero Andrés bajó los ojos, incapaz de sostener los míos. No dijo nada. Ese silencio fue una daga que se clavó en lo más hondo de mi ser. Comprendí que estaba sola, que la alianza de su matrimonio pesaba más que la sangre que lo unía a mí. El dolor de perder a Héctor se duplicó en ese instante. Había perdido también a mi hijo. La casa, que siempre había sido mi refugio, de pronto se convirtió en un lugar hostil. Mis recuerdos, mis objetos, mis años de dedicación, todo parecía desvanecerse bajo la sombra de Patricia y el silencio de Andrés. No era solo el duelo por la muerte de mi esposo, era la humillación de sentirme expulsada de la vida que había construido. Ese fue el verdadero inicio de la tormenta, cuando entendí que ya no tenía un lugar donde llamarme en paz. Los días que siguieron fueron un tormento silencioso. Patricia comenzó a caminar por la casa como si ya fuera su dueña absoluta, ignorando que cada pared, cada mueble, cada rincón estaba impregnado de mi vida con Héctor. Yo trataba de no hacer ruido, de moverme como una sombra para no incomodarla, pero su mirada me seguía a todas partes. Cada gesto suyo parecía recordarme que sobraba allí. El aire de mi propia casa se volvió pesado, cargado de tensión, y sentía que incluso respirar era una ofensa. Una mañana encontré algunas de mis cosas guardadas en cajas, apiladas en un rincón del pasillo. No hubo explicaciones, ni avisos, solo estaban allí, como si fueran trastos viejos que ya no servían. Me arrodillé frente a ellas, acariciando los pañuelos bordados con mis iniciales, las fotos de juventud, los libros de rezos gastados por los años. El corazón me ardía. Cuando pregunté a Andrés si sabía de eso, bajó la mirada y murmuró que Patricia quería organizar la casa. Esa palabra me atravesó como una burla. Las vecinas comenzaron a notar mi semblante triste. Una tarde, Doña Carmen se acercó a preguntarme si estaba bien. Sonreí con esfuerzo y dije que todo marchaba normal, pero sus ojos lo entendieron todo. Ella murmuró, «Ya no. Se ve feliz, comadre». Quise llorar, pero me tragué las lágrimas. En nuestro barrio, cualquier muestra de debilidad se convertía en tema de conversación al día siguiente. No podía darles ese gusto. Guardé el dolor en silencio,
convencida de que era mi cruz que debía cargar sola. Patricia no se conformaba con el silencio. Comenzó a lanzarme frases envenenadas, siempre disfrazadas de amabilidad. Doña Rosa, usted ya debería descansar, dejar que los jóvenes se hagan cargo. Otras veces decía, ya, no está para andar en la cocina, mejor siéntese. Y aunque sus palabras parecían cuidadosas, su tono era de desprecio. Yo, que había preparado esa cocina durante décadas, ahora era tratada como una intrusa. Cada comentario me hacía sentir más pequeña, como si lentamente me borrara de la historia de mi propia casa. En las noches, mi llanto ahogado se mezclaba con las oraciones que murmuraba al rosario. Me sentaba en la mecedora, con las luces apagadas, y pedía fuerzas a la Virgen para soportar. El tic-tac del reloj era el único testigo de mis desvelos. Recordaba a Héctor, sus manos cálidas, sus palabras de consuelo. Pensaba en cómo él me hubiera defendido de todo esto. Su ausencia no era solo la del esposo, era la del protector, la del compañero que no hubiera permitido que me humillaran. Mi salud comenzó a resentirse. Sentía mareos, dolores de espalda, un cansancio constante. El médico del barrio me dijo que era el peso del duelo, que debía descansar. Pero, ¿cómo descansar cuando el lugar donde debía sentirme segura se había vuelto un campo de batalla invisible? No se trataba de gritos ni peleas, sino de un veneno lento que me iba consumiendo. El silencio de Andrés era la confirmación más cruel. Él había elegido mirar hacia otro lado, dejarme sola frente a esa tormenta. Un domingo, durante la comida familiar, ocurrió una escena que nunca olvidaré. Había preparado un guiso sencillo, como solía hacer, y lo puse sobre la mesa. Patricia lo probó, hizo una mueca y dijo con voz seca: ya no tiene sabor. Tal vez es tiempo de que alguien más se encargue de cocinar. Andrés sonrió nervioso, sin defenderme, y el resto de la comida transcurrió en un silencio incómodo. Yo mastiqué las lágrimas junto a cada bocado, sintiendo que me arrancaban algo más profundo que el orgullo, mi dignidad. Las visitas al mercado se volvieron un tormento también. Escuchaba comentarios al pasar: dicen que su nuera ya no la quiere en la casa. Pobre Rosa Elena, ahora que está viuda, quién sabe ¿qué será de ella? Me dolía no solo la humillación dentro del hogar, sino también la mirada juzgadora de la comunidad. Era como si todos esperaran mi caída, como si fuera natural que una suegra viuda se hiciera a un lado. Cada palabra me clavaba más la vergüenza en el pecho. A pesar de todo, yo seguía cumpliendo con mis rutinas. Encendía velas, rezaba en silencio, mantenía el orden de la casa. Era mi manera de resistir, aunque cada día me costara más. Patricia lo interpretaba como terquedad, y Andrés como una molestia, pero para mí era sobrevivir. Si dejaba de hacerlo, sentía que desaparecía del todo, que me borraban como una sombra. Así, día tras día, fui aprendiendo a vivir con el dolor disfrazado de rutina. Hubo momentos en que pensé en marcharme sin decir nada, en empacar mis cosas y salir en la madrugada, pero algo dentro de mí me detenía: el miedo a la soledad, el temor a enfrentar la vida sin el respaldo de mi hijo. Me repetía que tal vez con el tiempo Patricia cambiaría, que Andrés abriría los ojos. Esa esperanza, aunque mínima, era el hilo delgado que me mantenía allí, soportando, resistiendo, aun cuando mi corazón ya estaba hecho pedazos. Una tarde, Patricia entró a mi habitación sin tocar la puerta, miró alrededor con desaprobación y dijo: esta casa necesita aire nuevo. Usted debería pensar en irse con algún familiar. Sus palabras no eran una sugerencia, eran una sentencia disfrazada. Yo asentí en silencio, tragándome la rabia y el dolor. Cuando salió, me quedé, mirando mis cosas, los rosarios, los manteles bordados, las fotos antiguas. Pensé, ¿dónde quedará mi vida si me arrancan de aquí? Los recuerdos de mi juventud empezaron a volverse refugio. Cerraba los ojos y volvía a verme caminando con Héctor en las fiestas del pueblo,
sintiendo su mano cálida. Recordaba a mi madre enseñándome a amasar tortillas, a mi padre bendiciéndome antes de dormir. Esos recuerdos eran mi resistencia secreta, la prueba de que mi vida no se reducía a esta humillación. Presente, era mi manera de recordar que, antes de ser suegra y viuda, había sido mujer, hija, esposa. Una noche escuché a Patricia y Andrés discutir en la cocina. Ella le decía: «Tu madre no puede quedarse aquí, Andrés, ya no es su lugar». Él, con voz baja, respondió: «No sé qué hacer». Ese no sé qué hacer fue la confirmación más amarga de todas. No era que no pudiera defenderme, era que no quería hacerlo. En ese instante, sentí que mi propio hijo se desdibujaba frente a mí, que el niño que crié ya no existía. El vecindario parecía reforzar la idea de que mi destino era marcharme. Escuchaba frases como «una suegra no debe estorbar» o «la casa es de la nueva familia». Nadie hablaba de amor, de gratitud, de justicia. Era como si la cultura entera me empujara hacia la puerta de salida. Comprendí que no era solo Patricia, ni siquiera solo Andrés. Era una sociedad que esperaba que desapareciera en silencio, como si nunca hubiera existido. Cada día se sumaban pequeños gestos de desprecio. Patricia me arrebataba las llaves, reorganizaba la alacena sin consultarme, tomaba decisiones sobre la casa como si yo no estuviera. Andrés, mientras tanto, se encerraba en su trabajo y evitaba las conversaciones incómodas. Yo quedaba en medio, invisible, reducida a un fantasma que rondaba los pasillos. La humillación ya no era un hecho aislado, era un hábito cotidiano. El dolor físico y el emocional comenzaron a mezclarse. Me despertaba con el pecho apretado, con náuseas, con un cansancio insoportable. A veces pensaba que tal vez sería mejor enfermar de gravedad, desaparecer, dejar de ser una carga. Pero después me aferraba a la fe, rogando a la Virgen que me diera fuerzas para no ceder a esos pensamientos oscuros, porque, en el fondo, sabía que aún me quedaba una chispa de dignidad, una llama débil que no quería dejar apagar. La mecedora se volvió mi refugio más íntimo. Allí lloraba en silencio, rezaba, recordaba. A veces hablaba con Héctor en voz baja, como si pudiera escucharme desde algún rincón del cielo. Le decía que me ayudara, que me diera valor. En esas conversaciones imaginarias encontraba consuelo, aunque breve. Me aferraba a la idea de que él no me dejaría sola, de que de alguna manera su amor seguía acompañándome. La tensión alcanzó un punto insoportable cuando Patricia comenzó a planear cambios grandes en la casa. Hablaba de remodelar, de vender muebles, de darle un aire nuevo al hogar. Cada palabra era como un aviso de que mi historia allí estaba llegando a su fin. Andrés la escuchaba sin protestar, y yo me sentía cada vez más acorralada. Sabía que tarde o temprano el desenlace sería inevitable. Las oraciones ya no eran las mismas. Antes pedía fuerza para cuidar de Héctor. Ahora pedía valor para no desaparecer en medio de la humillación. Le suplicaba a Dios que me mostrara un camino, que me diera claridad. Y en esas súplicas comencé a sentir algo distinto, una chispa de resistencia, una voz interior que me decía que no podía dejar que me borraran tan fácilmente, que mi vida no podía terminar de ese modo, arrinconada, silenciada, invisible. Fue en ese punto, en medio de la tristeza y la humillación, cuando empecé a pensar en la posibilidad de elegir mi propio destino. Aún no sabía cómo ni cuándo, pero algo en mí se negaba a rendirse del todo. La dignidad, aunque herida, seguía viva, y esa dignidad empezaba a convertirse en la semilla de un cambio que pronto germinaría. Los días siguientes fueron una prueba silenciosa y cruel. Cada rincón de la casa me recordaba que ya no era bienvenida. Patricia se movía con seguridad en los espacios que alguna vez habían sido míos. La cocina, donde durante décadas cociné para mi familia, ahora me estaba vedada. Una mañana entré para preparar mi café y encontré mis tazas guardadas en una caja, como si fueran pertenencias de una extraña. «Ya no es necesario que ocupe este espacio, doña Rosa»,
dijo Patricia con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Era una orden disfrazada de cortesía. Andrés estaba presente, pero fingió no escuchar. Ese silencio suyo era peor que cualquier palabra hiriente. Me hacía sentir invisible, como si yo misma me hubiera convertido en un fantasma. Comencé a notar pequeños gestos que se repetían cada día. Patricia abría mis cajones y guardaba mis cosas sin preguntarme, movía mis ropas, empaquetaba recuerdos sin mi consentimiento. Una tarde, al entrar en mi cuarto, vi que mis fotografías con Héctor estaban apiladas en una caja de cartón. Esa imagen me desgarró. ¿Cómo podían tratar con tanta frialdad lo único que me quedaba de él? En las noches, me encerraba en mi habitación y lloraba en silencio, abrazada al rosario. Sentía un peso en el pecho, una mezcla de vergüenza, impotencia y un miedo profundo a quedarme sin hogar. La comunidad, que tanto presumía de solidaridad, no hacía más que reforzar el mismo discurso: la suegra debe dar espacio, ya crió a su hijo, ahora debe apartarse. Eran cuchillos disfrazados de consejos. Patricia se encargaba de recordarme, con cada gesto, que yo sobraba. Su voz sonaba cortante: usted debería estar descansando en otro lado, viviendo tranquila, no aquí, incomodándonos. Yo asentía en silencio, tragándome la rabia, porque la culpa me corroía. ¿Acaso me había vuelto realmente una carga? ¿Era injusto querer quedarme en la casa donde había construido toda mi vida? El conflicto con mi nuera me desgastaba, pero lo que más me hería era la actitud de Andrés. Veía cómo evitaba mirarme, cómo bajaba la cabeza cada vez que Patricia me humillaba. Su cobardía me atravesaba más que las palabras de ella. No defenderme, no decir nada, era como negarme como madre. En su silencio había un rechazo tan grande como en los gritos de Patricia. Una tarde, mientras la casa estaba en calma, escuché a Patricia hablando por teléfono en la sala. Su voz era clara, sin rastro de compasión. Ya pronto se va, no te preocupes. No pienso aguantarla mucho más aquí. Me quedé helada detrás de la puerta, sintiendo que las paredes se me caían encima. Ese día comprendí que no se trataba solo de una disputa por espacio, era un destierro. Querían borrarme de esa casa, borrar mis huellas, mi presencia, mi historia. Yo era la intrusa en el hogar que había levantado con mis propias manos junto a Héctor. Las noches se hicieron más largas, llenas de insomnio y pensamientos oscuros. A veces me sorprendía imaginando que desaparecía, que me iba sin dejar rastro, como si así al menos les diera la tranquilidad que tanto reclamaban. Pero entonces una chispa de dignidad ardía en mí, pequeña pero insistente. Una voz interna me decía que no debía dejar que me quebraran por completo. Fue en ese momento, entre el dolor y la humillación, que empezó a nacer dentro de mí la idea de que debía tomar una decisión. No podía seguir esperando compasión donde solo había rechazo, y aunque me aterraba la soledad, algo en mí comenzaba a despertar, el instinto de sobrevivir, de proteger lo poco que me quedaba de mí misma. La tensión en la casa llegó a un punto insoportable. Cada día era un recordatorio de que yo ya no pertenecía allí. No se trataba solo de los gestos de Patricia, ni siquiera de las palabras mordaces, era el aire mismo, pesado, cargado de rechazo. La tristeza de haber perdido a Héctor se mezclaba con una sensación de vacío más cruel todavía: perder a mi propio hijo en vida. Una mañana, mientras Patricia me entregaba una caja con algunas de mis pertenencias, escuché a Andrés decir con voz apagada: tal vez sea lo mejor, mamá, que estés en otro lugar. Esas palabras fueron como un golpe en el pecho. No había gritos, no había violencia explícita, pero en su tono resignado se escondía la peor traición. Mi hijo había elegido no defenderme. Me quedé mirándolo, buscando en sus ojos un resquicio de amor, de reconocimiento. No encontré nada, solo silencio. Esa noche, en la soledad de mi cuarto, recé como nunca antes. Le pedí a Dios que me diera una señal, que me mostrara que
camino debía tomar, y lo que sentí fue un murmullo suave en el corazón. Debía recuperar mi dignidad, aunque me doliera el alma. Al día siguiente, con la voz temblorosa pero firme, reuní a Patricia y Andrés en la sala. Me senté frente a ellos y hablé despacio, como quien se despide pero también se libera. Me voy, no porque ustedes me echen, sino porque yo decido no seguir viviendo en un lugar donde ya no soy querida. Esta casa la construí con Héctor, y me duele dejarla, pero no voy a permitir que me quiebren más. Patricia me miró con un gesto de triunfo disfrazado de indiferencia. Andrés bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. En ese momento sentí que ya no había nada que esperar de ellos. Empaqué lo poco que era verdaderamente mío, las fotografías con Héctor, mi rosario, un par de prendas y un cuaderno donde guardaba recuerdos y pensamientos. Cada objeto era un pedazo de mi vida, un símbolo de lo que había amado y perdido. Cuando crucé la puerta, con la maleta pequeña en la mano y el corazón apretado, no me sentí derrotada, me sentí herida, sí, pero también consciente de que aquel paso era una forma de resistencia. Iba a mi ciudad natal, donde aún quedaban algunos parientes lejanos y los recuerdos de mi infancia. No sabía qué me esperaba, pero al menos era una decisión mía, no impuesta. Mientras caminaba por la calle, sentí el sol tibio en la piel, y aunque las lágrimas nublaban mi vista, por dentro algo comenzaba a aligerarse. Era el inicio de un renacimiento. Silencioso, dejar atrás la humillación para buscar un lugar donde pudiera volver a respirar. Llegar a mi ciudad natal fue como volver a un abrazo olvidado. Las calles conservaban los mismos colores, los mismos aromas a pan recién horneado y a tierra húmeda después de la lluvia. Cada paso me conectaba con mi infancia, con recuerdos que había guardado bajo el polvo del tiempo. Sentí que, por primera vez en semanas, podía respirar sin miedo. Mis parientes me recibieron con sorpresa y cariño, aunque no podía ocultar el peso que llevaba en los hombros. Me hicieron sentir que todavía pertenecía a un lugar, que aún había personas que me valoraban. Sus abrazos fueron más que consuelo, eran un recordatorio de que la vida podía ofrecerme apoyo más allá del hogar que había perdido. Pronto conocí a otras mujeres que, como yo, habían vivido duelos y rechazos. Nos reuníamos en tardes largas, compartiendo historias de pérdidas y humillaciones, y descubrí que la solidaridad podía sanar heridas profundas. Cada relato me hacía sentir menos sola y más fuerte, como si nuestras penas se entrelazaran para formar una red invisible de fuerza y resiliencia. Comencé a reconstruir mi rutina poco a poco. Preparaba desayunos para mis nuevos vecinos, ayudaba en la iglesia local y volvía a ocuparme de pequeñas labores domésticas que me devolvían un sentido de propósito. Cada acción, por simple que fuera, era una afirmación de que todavía tenía un lugar en el mundo y que podía vivir de manera digna. Los recuerdos de Héctor y de Andrés me acompañaban, pero dejaron de ser una carga insoportable. Aprendí a recordarlos con ternura, sin dejar que la tristeza dominara mis días. Incluso la ausencia de mi hijo se convirtió en una lección. No siempre quienes deberían protegernos lo harán, y debemos aprender a sostenernos por nosotras mismas. En la tranquilidad de mis nuevas mañanas, descubrí el poder de la fe renovada. Rezaba con calma, sin presión, sin miedo al juicio de nadie. Mi relación con Dios se volvió más íntima, menos ritual y más auténtica. En cada oración encontraba fuerza para enfrentar el día y esperanza para el futuro. Los pequeños logros comenzaron a acumularse. Una tarde, logré organizar un encuentro de mujeres viudas del barrio, y juntas compartimos consejos, apoyo emocional y risas que hacía años no experimentaba. Sentí que mi historia podía inspirar a otras, que mis heridas podían transformarse en enseñanza. A medida que pasaban las semanas, mi dolor por la pérdida de Héctor y la traición de mi hijo se fue transformando. La rabia y la tristeza aún aparecían, pero ya no me paralizaban. Había encontrado un refugio donde podía ser yo misma, sin imposiciones, sin humillaciones.
Comencé a escribir en mi cuaderno con regularidad, anotando recuerdos, reflexiones y planes para el futuro. Cada palabra escrita era una afirmación de mi existencia, un acto de resistencia silenciosa que me devolvía la autoestima y la confianza en mí misma. Finalmente comprendí que la maternidad y el amor familiar no deben confundirse con sumisión absoluta. Ser madre no significa permitir que otros destruyan tu dignidad. Había sobrevivido al dolor más intenso y, en medio de la pérdida, había renacido. Mi historia, marcada por la humillación y la traición, se había transformado en un testimonio de fuerza, esperanza y fe. Hoy, mirando hacia atrás, comprendo que todo aquel dolor fue también un maestro silencioso. Cada lágrima derramada, cada instante de humillación, me enseñó algo que ninguna rutina, ninguna oración formal, hubiera podido mostrarme: que la dignidad propia no se negocia, y que incluso en la adversidad más cruel, es posible elegir cómo caminar. Caminar por las calles de mi ciudad natal, ya sin miedo ni humillación, me devolvía un sentido profundo de libertad. Podía detenerme a observar el cielo, sentir la brisa en mi rostro, escuchar el canto de los pájaros sin que ninguna presencia me hiciera sentir diminuta o indeseada. Todo tenía un color más intenso, un aroma más reconfortante, como si la vida misma me agradeciera por no rendirme. Mis días se llenaron de actos pequeños pero significativos. Preparaba pan para mis vecinos, participaba en las celebraciones religiosas locales y atendía con alegría a quienes me necesitaban. Cada acción sencilla era una reafirmación: mi existencia tenía valor y propósito, independientemente de la aprobación de aquellos que alguna vez me rechazaron. Las mujeres que conocí en este nuevo capítulo se convirtieron en una red de apoyo insustituible. Compartíamos historias de pérdidas y traiciones, pero también descubrimos juntas la capacidad de reconstruirnos. En sus ojos veía reflejada mi propia fuerza, y en sus palabras hallaba consuelo, coraje y motivación para seguir adelante. Aprendí a vivir con la memoria de Héctor y Andrés de una manera diferente. No se trataba de borrar ni olvidar, sino de transformar la tristeza en enseñanza y el dolor en energía vital. Cada recuerdo se convirtió en un hilo que tejía mi nueva vida, sin dejar que la amargura me dominara. La fe, antes un acto casi mecánico, se volvió un vínculo íntimo y profundo. No buscaba rituales ni apariencias, rezaba con el corazón, pidiendo claridad, fuerza y serenidad. Esa espiritualidad madura me dio la calma necesaria para enfrentar cualquier desafío que la vida todavía me presentara, y para confiar en que podía sostenerme por mí misma. Escribía cada día en mi cuaderno, plasmando pensamientos, memorias y planes. Escribir se volvió una terapia, un testimonio silencioso que me permitía reafirmar que la vida podía continuar con dignidad, que podía ser valiente y amorosa al mismo tiempo, y que incluso después de la traición podía encontrar belleza y sentido. Hoy sé que mi historia es un recordatorio de que no debemos permitir que otros determinen nuestro valor, que la maternidad, la vejez o el duelo no son excusas para ser invisibles ni sumisas. Cada paso que di hacia mi reconstrucción fue un acto de resistencia y amor propio que nadie pudo arrebatarme. Mientras el sol cae sobre las calles conocidas, siento gratitud por haber encontrado un nuevo comienzo. La vida sigue, llena de desafíos y alegrías pequeñas, y ahora la afronto con la certeza de que puedo sostenerme, de que puedo decidir, de que puedo ser feliz a pesar de todo. Si alguien escucha mi historia, quiero que recuerde esto: la dignidad y la esperanza no se pierden por la traición ni por la pérdida. Son un faro que podemos mantener encendido, incluso en la oscuridad más profunda. Historias como esta no pueden más quedar en silencio.